que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así muchos cristianos no entienden hasta que la iglesia sea arrebatada, y es cuando van a entender, pero ya no va a haber remedio. Aquí dice: y se los llevó a todos el diluvio. Pero el Señor va a venir y no se los va a llevar a todo su pueblo, sino solamente a los que han guardado su palabra, a los que se han preocupado por la salvación, por su salvación. Y el Señor Jesucristo, vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 3, cómo, hermano, nos habla y nos habla cada día, hermano. Y de veras que le damos gracias a Dios, que el Señor nos tiene paciencia, hermano. De veras que estas palabras que todos lo sabemos no pasan de moda, sino que son, hermanos, para que entendamos todos y ponernos a cuentas con el Señor. Capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice que el Señor no retarda sus promesas, según algunos lo tienen por tardanza. Porque nosotros desde que creímos en el Evangelio, nos han dicho que el Señor viene y nunca viene. Ya han pasado años, muchos años. Pero nosotros, hermanos, seguimos creyendo que el Señor viene. Amén. Aunque oramos y no lo veamos partir, no lo veamos venir, sabemos que Él viene. Y mientras vivamos, vamos a estar diciendo que el Señor viene pronto. Dice: el Señor no retarda sus promesas, según algunos los tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él no quiere que nadie perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos los que han escuchado la palabra del Señor, y aún aquellos hermanos que andan en el mundo, que no son cristianos, porque el Señor tiene establecido a todos los que van a ser salvos. Pero el día del Señor se vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las hojas que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos incendiándose serán deshechos y los elementos siendo quemados serán fundidos? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nueva y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Lo que está pasando ahorita allá en Israel, en Gaza, hermanos, no se compara nada en lo que va a pasar. Dice que los cielos serán, todos los elementos que hay en la tierra serán fundidos, quemados, serán deshechos. Todo, los coches, los trenes, todo se fundirá por el calor que va a haber en esta tierra, quizá por la tercera guerra mundial. Dice: los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos ardiendo serán fundidos, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros no vamos a ver eso porque vamos a partir con el Señor. Si guardamos, esperamos con paciencia la venida del Señor. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor
¿Para qué es? Para salvación. Como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Por eso dice la palabra del Señor, que la paciencia de Dios es para salvación. Por eso tiene paciencia el Señor. Amén. Pero la paciencia de Dios se va a acabar un día. Se va a acabar. ¿Qué? Es como cuando un hijo, hermanos, lo manda a uno a hacer un quehacer, no lo quiere hacer, y no lo quiere hacer, hasta que no le cansa la paciencia al padre y le da sus nalgadas. Y solamente así lo va haciendo chillando. Chillando lo va haciendo. Así es el cristiano, hermanos. No queremos obedecer, pues nos tiene que corregir, hermano, porque nos ama. El que a Dios ama dice que Dios lo corrige, lo corrige con amor. Y así a su hijo, dice, el que ama a su hijo lo corrige. Hay un texto en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos 17, 31. Desde el verso 30. 17, 30, Hechos de los Apóstoles. Dios tiene un límite, hermano. Su paciencia es limitada también. No va a estar por toda la eternidad, hermanos, soportando a la tierra, a todos los terrestres. Porque ya han pasado 2000 años y no se ha sometido a su palabra. Dios tiene un límite. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál ignorancia? Que ignorábamos la palabra de Dios. Pero ahora ya no la ignoramos, ya conocemos. Ahora que ya la conocen, dice, manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Manda. Está mandando, no está diciendo, oye, por favor, arrepiéntete, conviértete, por favor. No, dice, le está mandando, arrepiéntete. Es una orden de Dios. Dice, manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los y haberles levantado de los muertos. Es a Jesucristo. Un día que ha establecido el Señor. Ese día va a estar juzgando a toda la humanidad. Ese día es el día de Dios. No va a ser un día de 24 horas. Es un día ya en la eternidad. En la eternidad no cuenta el tiempo. Quizás durar 1000 años, 2000 años, estando juzgando a toda la humanidad, desde que empezó hasta que termine. Para él no corre el tiempo, no es mucho el tiempo que se tarde, porque sabemos que ahorita vivimos y decimos que estamos sobre el tiempo. Sobre el tiempo estamos todos. No, pues ya se va a cumplir este tiempo, tengo que antes de que se cumpla todo esto. Pero en aquel tiempo no se va a cumplir nada, ya el tiempo no cuenta. En la eternidad el tiempo no cuenta. Ahí va a estar pasando día, allá no hay noche. Por eso el Señor va a estar juzgando con paciencia a toda la gente. Ahora, sin injusticia, todo va a ser con justicia.
Por eso va a ser un día, pero es un día de Dios, hermano. Dice que un día para él son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Entonces, ese día va a llegar. Mucha gente dirá que no es cierto, que es mentira, pero va a llegar ese día. Ahí estuvimos predicando a una señora, hermanos, al tianguis. Y ya le hemos hablado a esta señora, que es testiga de Jehová. Y le estuvimos hablando sobre, miren el eclipse, ya estuvimos hablando de la palabra de Dios. Pero ellos no creen, hermanos, que vamos a reinar allá en el cielo. Dice que el reino de los testigos va a ser aquí en la tierra. Entonces ese día, el Señor no está pidiendo favores, está ordenando que toda la gente se arrepienta. ¿Por qué? Porque toda la gente está en las manos de Satanás. Primera de San Juan, capítulo 5, hermano. Ahí dice que todo el mundo está bajo los pies de Satanás. Solamente la iglesia de Dios, hermanos, está libre. Primera de Juan. Verso 19. 5:19. Aquí está hablando Juan, hermanos, a su iglesia. Y fíjense lo que dice. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero, ¿en dónde está? Estaba bajo el maligno, bajo Satanás. El mundo entero está bajo Satanás. Hay otro texto aquí en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, verso 24. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Fíjense nada más lo que dice aquí el Señor. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen de dónde, escapen de dónde. Del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Están cautivos a voluntad de él, hermanos. Todo el mundo. Dice que los corrijamos con mansedumbre, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo que están cautivos a voluntad de él. Están cautivos. Así como nosotros estuvimos cautivos a voluntad del diablo, hermano, pero creímos en la... Vamos a ver aquí en el libro de Lucas, hermanos. El libro de Lucas, capítulo 4.
Cuando el Señor entró, hermanos, al templo, hermanos, le dieron el libro para que lo leyera. Y empezó así este verso 18, 4:18, dijo el Señor, hermanos, se le dio un libro desde el 17, dice. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndole abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Dice aquí, a libertad a los cautivos. Y donde vimos en 2 de Timoteo, dice que están cautivos a voluntad del diablo. A eso vino el Señor, a libertar de esa cautividad, hermanos, que estábamos cautivos a voluntad del enemigo. Y Él nos vino a libertar. Y Él quiere ahora que nosotros libertemos a otros a través de su palabra. Que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen a la palabra de Dios, y quizás Dios les conceda que se arrepientan y sean libertados aquellos que están cautivos a voluntad del diablo, así como estuvimos nosotros, y los guarde Dios de la libertad del enemigo. Ese es el año agradable del Señor. Esto es lo que vino a enseñar el Señor: a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos, quebrantar los corazones, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable de Jehová. Esa es la salvación que Dios nos ha dado. Y por todo eso lo aborrecían al Señor, hermano. Dice en el 20, ahí de mismo en el verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó a los ojos de todos en las sinagogas. Estaban fijos, los ojos de todos estaban fijos en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Añadió: de cierto digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. No lo quisieron, hermano. Dice: ningún profeta no es aceptado en su tierra. Él estuvo en su tierra y no lo aceptaron, lo desecharon, hermano. Entonces vemos, hermano, que el Señor viene pronto. Él nos dejó ya aquí todo escrito para que nosotros sigamos sus pisadas. Y los que no quieren seguir, pues, de modo, aquí se quedarán. Si no quieren reconocer su pecado, la gente, aún los cristianos que se van al mundo y no quieren reconocer y volverse al Señor, Dios les da oportunidad. Ahí quedarán de su pecado. Pero para eso Dios
Vamos a ver en el libro de Hebreos, último texto. Para eso Dios nos habla aquí a través de su palabra, para que nosotros, hermanos, obedezcamos. Dice el capítulo 10, vamos a ver desde el verso 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Qué claro nos habla aquí el Señor. Que nos acerquemos. Y vamos a ver a discernir lo que dice aquí en el 19. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En aquel tiempo, hermanos, no podía entrar al lugar santísimo el pueblo judío. Solamente podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote. Y para entrar al lugar santísimo tenía que lavarse él primero con agua, para poder entrar y lavar al pueblo de Israel al lugar santísimo. Porque si él entraba sucio de pecado, ahí moría en lugar santísimo. De modo que le amarraban un hilo, hermanos, por si no salía, lo sacaban, y ya lo sacaban muerto. A la presencia de Dios, moría. Tenía que limpiarse de pecado primeramente, para poder entrar limpio y rogar al Señor por el pueblo, venir y lavar al pueblo de su pecado. Ahora el Señor murió. Podía entrar, bueno, el sacerdote entraba, hermanos, por el lugar santísimo, tenía que pasar por una tela, hermanos, una tela, el lugar era el lugar santísimo, rasgar la tela. Entonces, cuando el Señor murió, se rasgó la tela, hermanos, de arriba abajo, y ahora podemos entrar al lugar santísimo nosotros. Por eso dice aquí, fíjese, el verso 19, así que tenemos, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la fe, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Por eso le decía a los judíos que se ya nos da. Dice que en 3 días iba a reconstruir el templo. Pero ellos decían, ¿cómo es posible? 36 años nos costó construir el templo y ustedes dicen, derríbenlo, y en 3 días lo construyen. Está hablando de su muerte.
que esos 3 días que iba a estar bajo el centro de la tierra, y cuando sea levantado, dice, ahí se iba a construir nuevamente su templo. Ahora somos templo de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ahora es Jesucristo nuestro sumo sacerdote. Dice, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura significa el Espíritu Santo. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel el que prometió, hermano. Fiel es el que ha prometido, hermano. Él ya murió por nosotros y podemos entrar libremente al santuario, al lugar santo, santísimo, a través de su velo, hermano, a través de su cuerpo, de su sangre. Ese es el privilegio que tenemos, hermano. Muchos privilegios tenemos más que el pueblo judío. Vemos ahí que en Mateo donde Jesucristo va a mandar a sus ángeles por su pueblo judío. Y vemos aquí en 1 Tesalonicenses, vean nada más para que vean el privilegio que vamos a tener de Jesús. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Es bienaventurado no solamente el que oye y el que lee, sino el que guarda las palabras de esta profecía. Dice, ¿por qué? Porque el tiempo está cerca. Todo va junto. El que lee, los que oyen, los que guardan. Eso es lo principal, los que guardan las palabras que están escritas en este libro. Y luego dice el verso 6, desde el 5 dice, y de Jesucristo y del testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, fíjense hermano, nos amó, nos ama ahorita, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y luego dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Luego habla de la segunda venida del Señor. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los del linaje de la tierra harán lamento de él. Sí, amén. Fíjese, dice de Jesucristo el primogénito. ¿Qué es el primogénito? El primogénito que resucitó de los muertos. Vemos que hubo muchas resurrecciones antes de que Jesucristo llegara a la tierra, antes de que Jesucristo resucitara. Él mismo resucitó a una persona, Talita, ¿verdad? Pablo resucitó también a otra persona. Jesucristo resucitó a Lázaro. Pero dice el primogénito. Bueno, ¿por qué dice el primogénito? Porque Él resucitó. Es el primogénito que resucita y ya no muere. Eso que dice el primogénito de entre los muertos de la tierra.
Porque él murió y resucitó, pero ya no muere. Sin embargo, Talita, Lázaro, el que resucitó Pablo también, hermanos, resucitaron, pero volvieron a morir. Y Jesucristo ya no murió. Pues es el primogénito. El primogénito de los muertos. Quiere decir que él murió, pero resucitó. Amén. De los reyes de la tierra. Entonces, hermanos, es necesario, como dicen también, hermanos, que los que oyen, y los que hacen, los que guardan la palabra, lo más importante, los que oyen, los que leen, los que oyen, y los que guardan la palabra. ¿Para qué son las reuniones, hermanos? Vamos a ver, hermanos, ¿para qué son las reuniones, hermanos? Muchos dicen, pues yo ya soy salvo. Las reuniones, vamos a leer 3 textos, hermanos. Ahí en San Juan, capítulo 17, verso 17. Y vamos a leer, hermanos, Efesios capítulo 2, verso 20. Y el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Ahí nos habla para qué son las reuniones, hermanos. Empezamos con el Evangelio de San Juan 17. Dice la bendita palabra. Es una oración que hizo nuestro Señor Jesucristo al Padre. Todo este texto, todo este capítulo de 17 es una oración que hizo Jesucristo, hermanos, al Padre. Todo este capítulo es una comunión del Hijo con el Padre. Pero dice ahí en el verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, la palabra que se escucha en este día es la que santifica a su pueblo. La está santificando. Amén. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando una persona, un cristiano, hermano, se va a otro lado a buscar las cosas del mundo, no busca la santidad de Dios, está buscando otras cosas del mundo. Y debemos de buscar primeramente la santidad de Dios a través de su palabra. La palabra es la verdad de Dios, es la que nos santifica nuestras vidas, es la que nos da gozo y alegría. Y luego vamos a ver ahí en el Hecho de los Apóstoles en Efesios, en capítulo 2, verso 20. Dice que a través de la palabra estamos siendo edificados. Porque no es el hombre que edifica. Dice la palabra de Dios en el verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que estamos siendo edificados por la palabra. La palabra que escribieron los apóstoles, hermanos, no por voluntad humana, sino inspirada por el Espíritu Santo. Este libro es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces estamos siendo edificados a través de este fundamento que son de los apóstoles y los profetas. Que aquí está la Biblia. Pero dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Sobre él estamos edificados. Vamos a ver la segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18.
Antes dice bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, hermanos, que crezcamos en el conocimiento y en la gracia, o sea, que llevemos más gracia cada día delante de Dios y crezcamos en el conocimiento de su palabra. Para eso está su palabra, para conocer cada día más al Señor, hermano. Bueno, ahora vamos a hablar, hermanos, sobre la venida del Señor. Vámonos hasta Mateo, capítulo 24. Que muchos tienen en poco las cosas de Dios, hermanos. Y aunque ven que ya el día se acerca, hermanos, no hay temor de Dios. Vamos a ver el 24, 29. Porque aquí, hermanos, es cuando ya la iglesia ha partido con el Señor. La iglesia parte, hermanos, cuando en el capítulo 24, 14, ahí habla, hermanos, del fin de la iglesia. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, primero dice que va a ser predicado este evangelio. Eso está siendo predicado en todo el mundo. ¿Para qué está siendo predicado? Para testimonio a la gente. Para que en el día del fin no pueda decir, yo no escuché tu palabra, a mí nadie me habló. Ahí le va a decir, mira, ahí estuvieron predicándote. No habrá alguien que diga, yo no escuché tu palabra. Y si se hace que diga, cuando estemos del cielo, que diga, yo no escuché nada. Pues ahí, mira, te va a mostrar una cámara. Ahí te estuvieron hablando. No puedes echar mentiras, porque ahí tiene todo el Señor. Por eso dice, para testimonio a todas las gentes. A todas las gentes. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué es el fin? Es el fin del Evangelio. La iglesia parte. Ya no va a haber quien predique. Ya no va a haber sabiduría del hombre. De los cristianos que se queden por no obedecer, ya no van a tener entendimiento. Y van a buscar la palabra. Vamos a ver el libro de Amós. Amós. Está delante de Daniel. Está Daniel, luego sigue Oseas, y luego sigue Joel, y luego sigue Amós. Capítulo 8:11 dice de Amós. Eso es lo que va a pasar cuando la iglesia parta, ya no va a haber quien les predique. Quizás los que se queden van a andar en las iglesias buscando a los pastores, a los hermanos, pero ya no va a haber. He aquí, dice, viene el día de Jehová, el Señor, en los cuales enviará hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurriendo, buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Andarán de un mar a otro. Para estar ahí a España tienen que cruzar el mar.
andar de mar en mar, dice, buscando la palabra, y no la encontrarán ya. ¿Por qué? Porque los que predicaban ya se fueron de la tierra. Porque empieza la ira de Dios cuando se parte la iglesia de aquí. Viene la ira de Dios sobre toda la tierra. Y por eso van a andar buscando, pero ya no la van a hallar. Y ahorita que hay, no lo buscan. Hasta ese día. Siempre la gente busca así hasta el último día. Pero ya no va a haber oportunidad. Vamos a seguir ahí en Mateo donde estábamos. Capítulo 24. Bueno, aquí parte ya la iglesia. Y después viene la tribulación, viene la ira de Dios. Vamos a leer el 16 en adelante. Viene sobre el pueblo de Israel la ira de Dios. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Acordémonos, hermano, que los de Hamás atacaron en el sábado, porque el sábado estaban en el día de reposo y no podían hacer nada ellos. Hasta el domingo empezaron a contestar la agresión, hermano. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto ya para el pueblo judío. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, más pues por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijeran, pues vamos a pasarnos hasta el 29, vamos a pasar. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vemos que los eclipses que hay, hermanos, son causa, hermano, de que ese día también se va a oscurecer el sol y la luna. No sabemos cuándo sea, cuando se fue, hasta que ya parte de la iglesia es cuando va a haber todo esto. Pero desde ahorita son principios de lo que va a pasar más adelante a través de los eclipses solares. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre una nube del cielo con poder y gran gloria. Bueno, esto es la segunda venida de Cristo, porque en el 14, hermanos, es el levantamiento de la iglesia, no es la segunda venida. La segunda venida, el levantamiento de la iglesia, no la van a ver la gente, porque no se va a ver el Señor. El Señor va a estar arriba de la tierra esperando a su pueblo. No es la segunda venida, pero aquí está hablando ya de la segunda venida, después de la partida de la iglesia. A los 7 años viene el Señor a hacer juicio nuevamente a la tierra. Dice que entonces Él va a mandar a sus ángeles por el pueblo judío que todavía está aquí en la tierra y que hayan sido salvos a través de los mensajes, por los 144,000 o por los dos testigos. Y enviará, ya no va a ser Jesucristo, va a mandar a sus ángeles para que recojan al pueblo de Israel. Nosotros tenemos más privilegio que el pueblo de Israel,
porque dice que Jesucristo mismo va a venir por nosotros. Y aquí dice que va a venir, va a mandar a los ángeles por el pueblo de Israel. Dice, enviará pues sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y luego dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, fíjense, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. O sea, no se preocupaba por las cosas de Dios. Solamente se preocupaba por comer, por tomar, por todas las cosas del mundo, por edificar, pero no se acordaban del Señor. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así en estos tiempos, hermanos, el pueblo del Señor se preocupa por las cosas de Dios. Muchos pueblos, hermanos, muchos pueblos no se preocupan de las cosas de Dios. Se preocupan por los bienes materiales que hay en esta tierra. ¿Por qué? Se preocupan mucho por el trabajo y por ahí sí, no falto, si no pierdo mi bono de puntualidad, pierdo los bonos que me dan por no faltar, por no llegar tarde. Por eso se preocupan. Pero no se preocupan por venir a la iglesia, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Por eso, hermanos, dice que en los días, en los tiempos de Noé, estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hermanos, no se preocupaban por las cosas de Dios. Hasta el día que Noé entró en el arca y subió con todos los animales, hermanos. Y dice que Cristo es el que cerró el arca. Subieron todos y Cristo cerró el arca. Y cuando Él cierra, nadie abre. Y cuando Él abre, nadie la cierra. De modo que todas las antediluvianas estuvieron ahí tocando, ábrenos, cuando empezó a caer el agua. Pues no, ya no se pudo abrir el arca, porque el Señor había cerrado. Y así también en ese tiempo, hermanos, en esos tiempos, cuando la iglesia parta, dice que habrá 10 vírgenes, hermanos, ahí en el capítulo 25, hermanos. Ahí en este capítulo de Mateo, no del 24, del 25, habla de las vírgenes, de las 10 vírgenes. La compara a Cristo a la iglesia como 10 vírgenes. Dice la bendita palabra. Dice, entonces el reino de los cielos será, 25:1, semejante a las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea,
que las prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite, mas aparte apartaron aceite para un caso que se les fuera a acabar en la noche. Eran prudentes. Pero las insensatas nomás pusieron tantos aceite a sus lámparas y no se preocuparon si se acababa el aceite, ni tenían reserva. Y a la medianoche, oyendo el clamor, he ahí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos tantito vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a vosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las prudentes, las otras vírgenes, diciendo: Señor. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, ábrenos. Mas él le respondió y dijo: de cierto os digo que no los conozco, no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. No estaban preparadas 5 vírgenes y se quedaron. Y estuvieron tocando, hermanos, al Señor. Y ya no se pudo abrir la puerta, porque no prepararon sus lámparas a tiempo. La lámpara es, hermano, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Espíritu Santo, hermanos, es el aceite, hermano, que está en el cristiano y que busca a cada rato al Señor a través de la lámpara, que es el aceite de su Espíritu. Por eso dice que es lámpara a nuestros pies, su palabra, y lumbrera en nuestro camino, alumbra nuestro camino. El rapto del Señor. Verso 13. Dice: también queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, los que han muerto. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta, y con voz de arcángel, y con trompeta de voz, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor del aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. El Señor nos va a recibir en el aire. El Señor nos va a recibir. No nos va a mandar ángeles para que vengan por nosotros como a los judíos, sino que el Señor nos va a recibir en el aire para estar con Él. Por eso dice: por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Para todos los que mueren tienen esperanza, que van a resucitar de sus sepulcros el día que venga el Señor por su iglesia. Esa es la esperanza que tienen todos los cristianos. Entonces,
El Señor nos tiene paciencia, mucha paciencia, y nos ha esperado. Y Él demanda de nosotros que nos arrepintamos y le pedamos perdón por cada día, por todo lo que le ofendemos, para que podamos tener herencia con todos los santos. Bendito sea su santo nombre. Vamos a orar por su bendita palabra.